Buenos días, niños de sexto básico. Eh, bueno, ustedes saben cómo estamos ahora trabajando en forma remota. Yo quería con ustedes compartir todo lo que tiene que ver, lo que hemos ido trabajando todo este tiempo, ya resumiéndolo en este Power para poder ir avanzando y que ustedes vayan consolidando algunos conceptos, ¿ya? Igual hay algunas cosas que yo en la evaluación que tomé vi que todavía habían dudas, pero para ir consolidando esto y cuando volvamos ya tengamos todo más bien claro y podamos seguir avanzando. El género narrativo, chiquillos, es lo que estuvimos trabajando. Entonces yo quiero que ustedes sepan que vamos a ver. Vamos a ver la definición del género narrativo, sus elementos, narrador, personajes, espacio, tiempo y acciones. Y manifestaciones, ¿ya? Vamos a ir explicándolas paso a paso. Yo sé que ustedes, si estuvieran acá, podrían irme respondiendo algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué es si usted que me dijeran una definición, yo sé que hay muchos que me podrían dar la definición. Por ejemplo, aquí en este dice, el género narrativo es aquel que pertenecen todas las obras ficticias contadas por una voz que relata una serie de sucesos que le ocurren a uno o más personajes en un espacio definido y en tiempo definido. Yo sé que esto ustedes ya lo manejaban. O sea, yo ahora les preguntara a ustedes me podrían decir, es cuando se van narrando con voces ficticias, ¿ya? Las voces ficticias pueden ser el narrador, el personaje. Entonces, para poder estudiar una obra perteneciente a este género, debemos considerar que está compuesta por 5 elementos. Aquí, si yo tapo los 5 elementos, yo sé que hay muchos que me podrían contestar porque ya lo hemos visto, hicimos un tríptico la semana pasada con esta información. ¿Cuáles son los 5 elementos? Yo estoy dando esta pausa para que ustedes me contesten en su casa. Ya, excelente el que respondió. Los 5 elementos son narrador, personaje, tiempo, espacio y acciones o acontecimientos, ¿ya? Narrador. ¿Quién me puede decir quién es el narrador? Antes de que yo lo ponga, antes de leer, de que yo lo diga, a alguien que me diga qué es el narrador, excelente el que ya lo dijo. El que lo pensó en su mente o se lo dijo a alguna persona que tenía al lado. Se define como la voz que cuenta la historia. Acuérdense que es una voz ficticia, dice. Algunos aspectos a considerar para comprender mejor el narrador y cómo identificarlo. El narrador, yo es algo que les vengo repitiendo desde que llegamos a clases. El narrador no es lo mismo que el autor, ¿ya? El, el autor es quien le da vida al narrador. El autor crea esta voz ficticia, ¿ya? Este último, el narrador nunca muere. El narrador, en cambio, es el autor el que tiene la consistencia, es real, ¿ya? El autor es el real. El narrador es un ser ficticio que cuenta la historia. ¿Se acuerdan que yo les traté de dar un ejemplo bien cercano, que era en la serie animada Winnie the Pooh, que ahí había un narrador? Bueno, y hay muchas más que hay narradores. Claro que hay narradores, y ahora vamos a ver los tipos de narradores, que también ustedes ya los manejan. El narrador puede contar los sucesos estando dentro del relato o fuera del relato, ¿ya? Si está dentro del relato es un personaje en la misma historia, y si está fuera de ella no es un personaje, sino que es una voz que cuenta desde afuera. El narrador puede ser de 4 clases, pero este año solo conoceremos 3, ¿ya? Que es el protagonista, el testigo y el omnisciente. De aquí ya ustedes han visto varios, ¿ya? El narrador protagonista es el que narra, el narrador que se ubica dentro del relato y nos cuenta lo que le ocurre a él, porque él en tanto él es el protagonista de la historia. Relatos acontecimientos en primera persona gramatical, o sea, él cuenta la historia que le pasó a él. Y aquí tenemos ejemplos. Voy a dar un segundo para que ustedes piensen el ejemplo. Excelente el que lo pensó, lo dimos varias veces como ejemplo. Papelucho, por ejemplo, él narraba en primera persona, que narraba también en primera persona en el libro Hay cuánto me quiero. Hay varios que narran en primera persona, ¿ya? Que se llama narrador protagonista, o sea, ellos narran su propia historia y ellos son los protagonistas. Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder
tontamente más de media hora de estar con ella, que siempre me pasa lo mismo, tanto como deseo verla y oírla y tocarla y sentirla bien cerquita de mí. Y luego pierdo así el tiempo. Me da más rabia. Este es un extracto del texto El niño que enloqueció de amor, ¿ya? Ahí en este texto el niño cuenta su propia historia, porque es un diario de vida, ¿ya? Claro que al final tienen que leerlo. Ojalá que ya el próximo año, en séptimo, en octavo, les va a tocar leerlo. Tiene un final bien triste. Narrador testigo es aquel que estando dentro de la historia nos cuenta lo que le ocurre a otro personaje, lo que él ve, pero no lo que sucede a él mismo, ¿ya? Relata la historia en tercera persona gramatical y generalmente es un personaje secundario dentro de la narración. Él cuenta algo que él ve, no es algo que le pasa a él, ¿ya? El Principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baboas. Creía que no iba a volver nunca, pero todos aquellos trabajos que le pertenecieron aquella mañana extremadamente dulce. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerle el abrigo al fanal, sintió ganas de llorar. Adiós, le dijo a la flor. Esta no respondió. Adiós, repitió el Principito. La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada. He sido una tonta, le dijo al fin la flor. Perdóname. Procura ser feliz. Se sorprendió por la ausencia de reproches y quedó desconcertado con el fanal en el aire, no comprendiendo esta tranquilidad mansedumbre. Si yo te quiero, le dijo la flor, ha sido culpa mía que tú no lo sepas, pero eso no tiene importancia y tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz y suelta de una vez ese fanal. Ya no lo quiero. Este es un extracto del Principito, un texto hermoso que tal vez también se los haga leer en séptimo o en octavo, porque pese a que es muy sencillo, igual tiene sus complejidades, es muy lindo y él está aquí, el que está narrando la historia, es una persona que participa de la historia, pero no es el protagonista, y está narrando en tercera persona lo que les pasa al Principito. Narrador omnisciente, este es el que ya hay muchos que lo conocen porque les gustó esto que yo les decía que era el dios del relato, ¿ya? ¿Por qué es el dios del relato? Porque él sabe todo lo que va a pasar. Dice, por lo tanto, este narrador es el que sabe todo, absolutamente todo de la historia. Estando fuera del relato, no es un personaje. Conoce lo que sienten, piensan y creen los personajes. Sabe sus historias completas, sus miedos, sus pasados y su futuro. Narra en tercera persona. X2 respiró hondo. ¡Qué maravilla! Sintió que el calor le entraba por todo el cuerpo y el olor se le metía hasta dentro. De un salto bajó a la tierra. Se dio cuenta inmediatamente que estaba en un planeta desconocido para él. Y también se dio cuenta de que estaba solo. Se dan cuenta que aquí, en este ejemplo, el narrador explica y mira, dice, sintió, se dio cuenta, cosas que él sabe porque es el dios del relato, ¿ya? Los personajes. Los personajes son seres ficticios que dan vida al relato, por lo tanto solo tienen existencia dentro de la obra. Existen varios criterios para clasificarlos, pero este año conoceremos solamente algunas de sus clasificaciones según su participación, ¿ya? Principal son aquellos personajes que viven directamente en el conflicto principal del relato. O sea, si sacamos a estos personajes, no habría historia. Por ejemplo, no habría historia del Principito si sacáramos al Principito. Eso es una de las características que nos puede ayudar a nosotros a saber cuál es un personaje principal. Secundarios son aquellos que no viven directamente el conflicto de la obra, pero sí se encuentran cerca de los principales y ayudan a estos a conseguir sus objetivos. Incidentales. Esto no lo vimos directamente en clase, pero se los voy a mencionar también, ¿ya? No se relacionan directamente con los principales, pero son necesarios para que la acción y la historia transcurra, ¿ya? Sin estos incidentales no fluiría también la historia.
Espacio corresponde al lugar físico en que se desarrolla la historia. Cada vez que se menciona el espacio debería ser descrito. O sea, por ejemplo, si yo digo, está la sala de clase, que tenían 30 bancos esperando a que lleguen los alumnos ansiosos de aprender. Existen espacios abiertos y espacios cerrados, porque puede ser en un bosque, en una sala de clase, en una casa, ya dependiendo de la historia. Espacios cerrados, ahí los tenemos, mira, puede ser un restaurante, una sala de clase, como les decía, un cine, son cosas de los espacios cerrados. Espacios abiertos son los de la naturaleza, los paisajes, ¿ya? Tiempo corresponde a la manera que está organizada la historia, vale decir su orden lineal cronológico o ha sufrido alteraciones, por ejemplo, que comience desde el final. Cada vez que analicemos el tiempo deberemos señalar si es lineal, o sea, si la historia se inicia en el principio, si se encuentra alterado por el comienzo, ¿ya? Tenemos los tiempos narrativos, acuérdense, pasado, presente y futuro. Lo que pasa es que pues, puede que los vaya mezclando dependiendo del texto. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos de textos narrativos. Acción. Son los acontecimientos que se van presentando, ¿ya? ¿Se acuerdan que el otro día, no sé si en la clase de Skype, alguien me preguntaba qué son los acontecimientos? Los acontecimientos son las acciones, ¿ya? Lo que pasa es que se van ordenando. Por este año veremos que la acción se estructura en base a 3 momentos: inicio, compilación, desarrollo, resolución o desenlace, ¿ya? Puede también, porque también le llamamos resolución, desenlace. Compilaciones va dentro del desarrollo. Al inicio, es el momento en que conocemos a los personajes, quiénes son, el espacio en que se desarrolla la historia y los planes que ellos tienen, qué metas pretenden lograr, ¿ya? Compilación de sucesos o hechos que ocurren y que cambia la historia. Es como cuando se presenta el problema, la complicación, cuando se presenta el problema, ¿ya? O nudo, también le llaman en algunas partes. Se presenta el problema y partimos con el desarrollo. Es el momento en que los personajes principales, ayudados por los secundarios y con participación de los incidentales, luchan por continuar su propósito. En este instante se da el momento de máxima tensión en la obra llamado clímax, ¿ya? La resolución o desenlace o final, que son como las podemos encontrar, es donde se soluciona el conflicto, ¿ya? Se resuelven los problemas. Entonces, chiquillos, con esta explicación que yo les acabo de dar, era para que nosotros vayamos más o menos revisando y consolidando. Todos estos conceptos ya los habíamos trabajado anteriormente. Y en la próxima sesión yo voy a trabajar directamente, voy a ir al libro de lenguaje y vamos a ver lo que, cómo les fue, si pudieron desarrollar la guía. ¿Ya? Un abrazo, que se encuentren muy bien junto a su familia.